Bueno, vamos a hablar sobre el capítulo 38, que es ventilación pulmonar. Va a estar dividido en dos o tres videos para no ser tan largo el procedimiento. Bueno, quiero agradecer a un gran amigo que me inspiró a hacer esto, pero, o sea, no soy perito en el asunto, pero trato de entenderlo. Y, o sea, agradecer a un amigo que una vez me dijo que el Inker no es solo querer, sino el hacerlo. Entonces me llegó y es un gran amigo con el que compartí mucho, sabe bastante, también estudia medicina y lo considero uno de mis mejores amigos. Entonces, en honor a él, este video espero que se entienda porque mi objetivo es poder aprender mediante la explicación. Entonces, al hablar de ventilación pulmonar, vamos a hablar en este caso también de los procesos, cómo ocurre la respiración, entre otros. Entonces, tenemos que la ventilación pulmonar, primero, antes de hablar de ventilación pulmonar, debemos saber qué es la respiración. Y básicamente la respiración es el paso de oxígeno hacia los tejidos y la salida de dióxido de carbono desde los tejidos. Entonces, con este concepto bien claro, Kaito nos menciona que hay cuatro funciones principales de la respiración y entre ellos se encuentra la ventilación pulmonar. Entonces, como primer punto tenemos en las cuatro funciones principales de la respiración la ventilación pulmonar. Y básicamente la ventilación pulmonar es la entrada y salida de aire entre la atmósfera y los pulmones. O sea, es fácil. Es básicamente la entrada y salida de aire de entre la atmósfera y los pulmones. Ahora, el segundo o la segunda función principal de la respiración eh, es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces, tomémoslo en este caso como la difusión de gases. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, por gradiente de concentración, que ya lo veremos más adelante, el oxígeno aquí se encuentra en un mayor gradiente, a diferencia de acá. Por eso el oxígeno va a difundir. Es un gas, difunde. Entonces, el dióxido de carbono, aquí va a haber un mayor gradiente y acá va a haber un menor gradiente. Por eso difunde el dióxido de carbono. Este es un alveolo. Y va a salir el dióxido de carbono y el oxígeno va a entrar. Entonces, es prácticamente difusión de gases. El tercero es transporte de oxígeno y de dióxido de carbono hacia los tejidos y de allí hacia los pulmones. Entonces, yo lo entendí de esta manera, que es básicamente el camino que recorre. A esto no le tomen atención, o sea, ubíquenlo todo de un color rojo, no ubiquen, no, o sea, no le presten atención al extremo venoso, al extremo anterior porque no encontré una imagen, ni tampoco a esto. Eliminen todo, quédense con las imágenes. Entonces, al referirme al camino que produce o que hace el oxígeno y el dióxido de carbono, es básicamente eh, lo que ocurre desde la aurícula izquierda hacia volver otra vez a los pulmones. Entonces el oxígeno viene y aquí se disocia la hemoglobina, porque el oxígeno viene con la hemoglobina. La hemoglobina disocia al oxígeno y el oxígeno va a ser utilizado por la célula y la célula va a sacar, producto del metabolismo, el dióxido de carbono, la cual este dióxido de carbono también va a venir unido como carbamina, hemoglobina y otras cosas que lo vamos a ver más adelante hacia los pulmones, en este caso para hacer este proceso de expulsión. Entonces, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono es básicamente el recorrido que hacen estos gases para cumplir la función que requiere nuestro cuerpo. Y lo otro es la regulación, en este caso de todo este proceso, que es la regulación nerviosa, que eso lo veremos más adelante, ya que ese es un capítulo, pero es entendible. Entonces, para hablar de ventilación pulmonar también tenemos que hablar de la mecánica de la ventilación pulmonar. Y en la mecánica de la ventilación pulmonar tenemos dos procesos para que ocurra una expansión y una contracción de los pulmones, los cuales en este caso son los movimientos, el primero, perdón, el movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma, lo cual va a permitir que se acorte o que se alargue la cavidad torácica. Y el otro proceso es la elevación y el descenso de las costillas, lo cual va a provocar que en este caso
esto de aquí hasta acá se llama ángulo anteroposterior, como lo tenemos acá, aumente. En la inspiración va a aumentar el ángulo anteroposterior y en la expiración, ya lo vamos a explicar, se va a encontrar normal. Vamos a explicarlo a continuación. Pero para hablar del primer mecanismo, que es el diafragma, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que este primer mecanismo ocurre durante la respiración normal, o sea, la respiración de reposo, allí que tú estás sentado. Entonces, es básicamente esto. El diafragma, cuando está en una expiración normal, como se puede observar aquí, se encuentra relajado, pero durante la inspiración, el diafragma va a descender y va a provocar que las estructuras inferiores de los pulmones también desciendan, provocando así que se alargue la cavidad torácica. Pero durante la expiración, lo que va a ocurrir es que el diafragma se va a relajar, como lo vemos aquí, se va a dirigir hacia arriba y los pulmones también van a tener un proceso que es el proceso de retroceso elástico y la cavidad torácica también, que es el retroceso elástico de la cavidad torácica, los cuales van a permitir la expulsión del aire en la expiración. Pero Guyton también nos menciona que durante una expiración forzada el contenido abdominal es oprimido o hay una compresión por los músculos abdominales, lo cual va a impulsar aún más la expulsión de aire. Entonces, espero que haya quedado claro el primer mecanismo. El segundo mecanismo yo le puse costal, ¿por qué? Porque es la elevación y el descenso de las costillas. Y esto básicamente se puede clasificar así, como los músculos inspiratorios que producen la elevación de las costillas y los músculos expiratorios que producen el descenso de la misma. Entonces, los músculos inspiratorios que producen esta elevación son el esternocleidomastoideo, serratos anteriores, escalenos y los intercostales externos. Y los músculos que producen la expiración son básicamente el recto del abdomen y el intercostal interno. ¿Por qué el recto del abdomen? Recordemos las inserciones del recto del abdomen, anatomía 2, las cuales van a estar en las últimas costillas inferiores, lo cual va a provocar que al momento de la contracción, este produzca un tirón hacia abajo y va también a provocar el tirón hacia abajo de las costillas, con los cuales va a disminuir el ángulo anteroposterior. Pero durante la inspiración, los músculos de la inspiración, como ya los mencioné, van a provocar la apertura, en este caso, de la cavidad torácica. Y bueno, y el libro menciona que hay un 20% más, perdón, de apertura de la cavidad torácica que en posición de reposo normal, que es la expiración, ya que en la expiración las costillas se encuentran hacia abajo, en dirección hacia adelante, el esternón se encuentra hacia atrás, en dirección hacia la columna vertebral, y todo esto cambia durante la inspiración, aumentando así un 20% más la cavidad torácica. Ahora, hay que pensar al pulmón como dos globos, que aquí lo podemos representar con dos globos y la tráquea de color amarillo. Entonces, pensamos al pulmón como dos globos que en este caso están semivacíos, pero imaginémonos llenos, los cuales se van a colapsar, como que ya está sucediendo, y va a provocar la salida de aire, y esto sería la tráquea. Este es un proceso que se da si no hay ninguna obstrucción. Entonces, como recordamos, y aquí se puede ver una leve referencia, que el pulmón se encuentra flotando en la cavidad torácica, excepto en el punto que se encuentra, podría decirse suspendido, que es el mediastino, porque recordemos que en el mediastino se encuentra el hilo pulmonar y es ahí donde hay se puede decir que es el punto de sostén de los pulmones, ya que los pulmones, como lo observamos aquí, no se encuentran unidos a la cavidad torácica, se encuentran separados por una pleura visceral y una pleura parietal. Y aquí hay un líquido pleural, que este líquido pleural, va a ser muy importante, ya que todos recordamos que en los pulmones también tenemos conducto linfático y este conducto linfático va a producir una leve aspiración, en este caso, del líquido pleural, y lo cual va a generar una ligera presión negativa. Ahora, échenle mucho ojo a esto, una ligera presión negativa en el líquido pleural, ya que
La presión pleural es nada más y nada menos que la presión del líquido pleural, que va a tener una negatividad por la aspiración de los linfáticos, y eso lo podemos ver aquí correspondida por este valor, que es menos 5 centímetros de agua. ¿Qué es lo que se encuentra exactamente la presión de este líquido en posición de expiración normal? Y aquí nos dirigimos a esta imagen. El proceso este es un leve proceso de expiración, que no hay una inspiración, o sea, una expiración, escuchen bien, expiración, la cual eh, es de menos 5 centímetros de agua, como lo observamos aquí. Pero durante la inspiración, este valor se va a poner aún más negativo, hasta acá, lo cual va a ser menos 7 centímetros de agua, y va a provocar en este caso el proceso de respiración. Y ocurre inversamente lo contrario cuando ocurre la expiración en el cambio de la presión pleural, perdón, ya que durante la expiración básicamente los procesos se revierten. Y eso es básicamente lo de la presión pleural, ya que en condición de reposo normal es de menos 5 centímetros de agua, pero durante la inspiración es de menos 7 centímetros de agua. Entonces, esto es algo que suelen preguntar. Siguiente, por favor. Perdón, es un tic que ya llevo. Entonces, básicamente, ya hemos hablado de la presión pleural, pero vamos a hablar también de la presión alveolar. El libro nos hace referencia a que la presión atmosférica es de cero y nos pone como ejemplo que cuando la glotis se encuentra abierta y no hay un flujo de aire, no hay un flujo de aire en el exterior y en el interior, y ni por las vías aéreas ni los alvéolos, entonces la presión de esto va a ser de la presión atmosférica, que es de cero. Ok, está correcto. Ahora, lo que ocurre es que para que se produzca un movimiento de entrada de aire y salida de los mismos hacia los alvéolos, durante la inspiración lo que ocurre es que esta presión atmosférica debe ser más negativa, entonces menos 1 centímetro de agua durante la inspiración. Y lo podemos observar aquí. Se encuentra en cero y baja a menos 1 centímetro de agua, como lo podemos observar. ¿Se dan cuenta? Y produce la entrada de aire, pero durante la expiración este valor tiene que ponerse positivo, entonces más 1 centímetro de agua, lo cual va a permitir la salida de aire. Y todo este proceso va a durar 2 segundos, que es, que es lo normal, podría decirse así. Entonces, es básicamente para no alargar mucho lo que dice Guyton, porque Guyton, o sea, es como que para explicarte una cosa siempre te redunda. Ella es interesante, pero asimismo, durante una lección, lo que uno quiere saber es lo concreto. Entonces, básicamente es eso. Ahora, la presión transpulmonar, yo le entiendo que la presión transpulmonar es la diferencia de presión que entra entre la presión alveolar y la presión pleural. Pero el libro también menciona algo muy importante que está aquí, que es el retroceso elástico. Aquí está mal escrito, pero es también eso. ¿Por qué? Porque durante la respiración lo que ocurre es básicamente el colapso de las fuerzas elásticas. O sea que va a haber un colapso, tiende al colapso durante la respiración. Entonces va a provocar un proceso de retroceso elástico. Y es básicamente eso la diferencia de presión.